Muy buenas noches, amados hermanos. Les doy una cordial bienvenida y un saludo a cada uno de ustedes a este tiempo de nuestro culto. Aquí el día miércoles hemos tenido unas dificultades para comenzar, pero bueno, el Señor nos ha ayudado y ya estamos listos para comenzar nuestro culto de oración y estudio bíblico. Estamos en estos tiempos, mis amados hermanos, estudiando la palabra del Señor en el libro de Santiago. Aquí en este momento no se olvide de estar compartiendo el link y hacer un comentario en la página para que todos podamos participar y que otras personas también puedan escuchar la palabra de Dios y poder aprender más de ella. Una bendición es para mí estar delante de ustedes. Y ahora, hermanos, mientras vamos conectándonos algunos más, vamos a comenzar a orar a nuestro Dios. Permítame guiarles en oración y buscaremos el rostro de nuestro amado Señor. Padre Celestial, te damos las gracias por la oportunidad, por el privilegio de estar aquí una vez más reunidos frente a tu persona, frente a tu palabra, frente a las cosas, Señor, que tú anhelas que nosotros hagamos. Te pedimos en primer lugar, Señor, aparte de la gratitud que te hemos dado, que tú nos ayudes a poder mirar en nuestras vidas, nuestras faltas, nuestros pecados, aquellas cosas, Señor, que necesitan mejorar delante de ti. Y agradecemos porque eres un Dios misericordioso, amoroso con todos nosotros. Siempre nos cuidas, siempre nos guardas, siempre estás alerta a nuestras vidas y a todo lo que hacemos. Queremos suplicarte en estos momentos, en este tiempo, Señor, que bendigas la vida de cada creyente, cada persona que ha podido y está entrando, Señor, aquí a ver este video en este momento y en otros, y para que podamos, Señor, afinar nuestra mente, nuestro corazón contigo. Ayuda a cada iglesia que ya han comenzado sus cultos en forma normal. Bendíceles a ellos, guárdales, cuídales, Padre, que podamos mantener siempre los protocolos de salud, cuidándonos los unos a los otros. Bendice a cada siervo, bendice a cada pastor, bendice a cada iglesia donde ya se están realizando cultos en forma presencial. Y a nosotros, Padre, guíanos todavía. Ayúdanos, Señor, mientras vamos desarrollando nuestros cultos en esta manera a través del Facebook. Pero sobre todo, Padre, ayúdanos a conectarnos contigo, que es lo más importante. Y no solamente en momentos como este, pero todos los días de nuestra vida. Que no perdamos, Señor, esa perfecta comunión que debemos tener contigo. Te damos las gracias por la oportunidad de estar aquí en este tiempo, de estar delante de ti sobre todo. Padre Celestial, seguimos orando por nuestro país. Seguimos orando, Padre, por el gobierno. Ayuda a nuestro nuevo presidente, a sus ministros, a tomar las decisiones más adecuadas. Padre Celestial, que puedan ellos tener algo de temor tuyo, Padre, para que puedan hacer las cosas correctas con el fin del bienestar de los demás. Pero sobre todo, Padre, que se haga tu voluntad perfecta en medio de todo. Quizás no va a ser de nuestro agrado lo que se haga, pero Padre, sabemos que tú controlas todo, que tú guías todo, la vida de nuestra nación, de nuestro país. Oramos por nuestros misioneros. Gracias, Padre, por cada hombre, cada persona que está ahí delante de la obra de Dios, que están abriendo nuevas iglesias, que siguen predicando el evangelio en medio de las dificultades. Bendice a ellos, Padre, y en forma especial queremos orar por los misioneros a quienes apoyamos. Suplicamos por Elías García, quien está aquí en Caraballo. Oh Padre amado, cuida a él, guarda a él, provéele para las necesidades de su familia. A nosotros como iglesia, permítenos seguir apoyando, haciendo nuestro esfuerzo misionero de orar por ellos, de compartir las cosas materiales también que tú nos das. Bendice a estos hombres y mujeres con sus familias que han decidido hacer la obra de Dios en esta zona, en Caraballo. También oramos por el misionero Samuel Vega.
Tú conoces, Padre, su corazón, tú sabes toda la obra que le está haciendo y la forma en que le estás cuidando, guiando en estos tiempos. Bendícele, Padre, ayúdale a él, a su esposa, a sus hijos. Bendíceles, Padre, de tal manera que puedan hacer la obra de Dios con contentamiento, con gozo y con tranquilidad en sus corazones. Muchas gracias por todos los hombres que se han levantado, Padre, para hacer tu voluntad. En estos tiempos no es muy fácil, pero te pedimos que tú nos ayudes. En igual forma, Padre, quiero recordar algunos siervos del Señor que apoyan la obra de Dios aquí en Calvario. Ayuda al pastor Julio Jaramillo, ahí de la iglesia Getsemaní en Santa Anita, al pastor Fidel, ahí en Los Olivos, que Señor, ellos nos han enviado y estamos haciendo aquí tu obra. Bendice la iglesia, bendice el trabajo que ellos están haciendo. En igual forma oramos por tu siervo, Señor, que ha estado aquí, Abraham Salazar, sirviendo en este lugar, abriendo la obra de Dios, y ahora se encuentra en Ica. Bendice esta iglesia, Señor, allá en el pueblo de Santiago. Y Padre, ellos van a estar cumpliendo 45 años, Señor, de estarte sirviendo. Van a estar celebrando pronto su aniversario. Bendice a ellos. Síguele, Señor, ayudando y permitiendo ser una luz en medio de la oscuridad, en medio, Señor, de este mundo tan oscuro por el pecado. Y gracias, Padre, por esta noche. Gracias por este tiempo que podemos elevar nuestra oración a ti. Padre, tú conoces nuestras necesidades. Tú conoces, Padre, aquellas cosas que nos faltan. Ni necesitamos pedírtelas porque tú sabes todo. Y te pedimos, Padre, que nos ayudes no solamente a suplicarte por estas cosas, pero danos contentamiento cualquiera fuera nuestra situación. Mientras tengamos, mientras no tengamos, mientras haya salud o enfermedad, Padre, mientras haya quietud en nuestras vidas o inquietud, danos, Señor, esa tranquilidad en ti que solamente tú puedes, Señor, hacer en nuestros corazones. Te pedimos que nos ayudes a servirte con todo nuestro corazón. Esto te encargamos y dejamos todo esto que te hemos clamado a ti en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Hermanos, muy buenas noches una vez más a todos los que han ido añadiéndose paulatinamente a la transmisión aquí en esta noche. Es para cada uno de nosotros un privilegio de poder estar compartiendo la palabra del Señor. Estamos estudiando aquí en la iglesia en estos tiempos, los días miércoles, el libro de Santiago. Estamos aprendiendo a ser perfectos en Cristo Jesús. Y hoy día ya tenemos que abordar un nuevo capítulo. Es el capítulo 2 y vamos a ver cómo ser perfectos en Cristo sin hacer acepción de personas. Ese es un primer tema que el apóstol Santiago va a ayudarnos a mejorar, a corregir, a perfeccionar en nuestras vidas en el Señor Jesucristo. Voy a dar lectura a este pasaje. A los primeros 12 versículos, la palabra del Señor nos dice en la siguiente forma: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. El texto también nos dice en el verso 2, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un hombre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie y siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, oíd. No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos
el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable, se hace culpable de todos, perdón. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Y no matarás, ya te has hecho transgresor de la ley. Así que así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Y leo el verso 13, que también está en relación, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Hermanos, el tema que vamos a abordar hoy día en nuestra perfección en Cristo se trata de no hacer acepción de personas. ¿Y de qué se trata este asunto de no hacer acepción de personas? Se trata justamente de un asunto que naturalmente hacemos, discriminamos y a veces nos parcializamos. Y la Escritura nos va a enseñar que esto no es compatible con el cristianismo que Dios nos ha dado para vivir en este mundo. Ahora vamos a entrar al tema que ya nos compete a nosotros en esta noche. En primer lugar, debemos recordar en el texto que estamos estudiando aquí que es un mandato. ¿Ya? Que aquí la palabra de Dios es un mandato lo que necesitamos hacer. El verso 1, voy a volver a leer aquí en el capítulo 2, nos dice en la siguiente manera: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Es un mandato, ese sea está en imperativo. Pero quiero explicar algo acerca del mandato, mis queridos hermanos, en esta noche. El texto nos revela que esta palabra de Dios es para personas que son hermanos, es decir, gente que tiene fe. Dice que vuestra fe y nos menciona ahí a Cristo Jesús. Este mandato está dirigido a los creyentes. Uno puede comenzar a imaginar y a pensar, y eso es bueno, hermanos, cuando estudiamos la palabra de Dios, pensar qué está diciendo Dios y por qué lo está diciendo y a quiénes lo está diciendo. Miren, pensando en estas preguntas, vamos a ir pensando, ¿a quiénes está hablando Dios? ¿A los creyentes? Y ahí podemos hacernos una pregunta, ¿pero que un creyente puede ser una persona que no tenga un corazón así imparcial? ¿Que pueda hacer acepción de personas? Sí. Sí, eso es posible, mi querido hermano. Sí, eso es posible, mi querido creyente. Y aquí está hablando a gente que se supone tiene fe, ¿no? Hermanos míos, y para que quede todo zanjado, no está hablando a un paisano, no es solamente, es hermanos míos, que vuestra fe, está hablando de la fe que tenemos en Cristo Jesús. Otro detalle que quiero mencionar sobre el texto, pero antes de pasar ahí, como les dije, está hablando para gente creyente. Otra pregunta que deberíamos hacernos ahí, ¿por qué lo dice? Porque sí, hermanos, hay una gran posibilidad que como creyentes dejemos de ser imparciales, que como creyentes hagamos acepción de personas y discriminemos a unos y aceptemos a otros en base solamente a nuestros pensamientos, en base a nuestros gustos, y eso no es agradable a Dios. Y vamos a ir desarrollando todo este tema de hacer acepción de personas. En primer lugar, dijimos que es un mandato para los que tienen fe. Aquí mismo, acerca de este mandato, debemos recordar que no solamente es para los que tienen fe, pero Santiago, este hombre de Dios, que como les dije, fue el primer, vamos a decir, pastor, obispo,
siervo principal en la iglesia de Jerusalén, hermano de Cristo, hace un fuerte énfasis en la gloria de Cristo Jesús. Y quiero que notes lo que dice el verso 1. Vuestra fe en nuestro, y ahí viene toda la frase completa, voy a leerla. Vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo. Nuestro glorioso Señor Jesucristo. Perdón, hermano. Hay un fuerte énfasis, hay una gran marcada, vamos a decir, verdad ahí de parte de Santiago, porque nos dice, glorioso Señor Jesucristo. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón Santiago nos habla de que Cristo es glorioso? Que Cristo es Señor. Creo porque necesita afectar a veces nuestra vida y nuestra soberbia. A veces naturalmente pensamos que nosotros merecemos algo de gloria o que los seres humanos podemos tener algo de honra y gloria en esta vida. Hermanos, el único que de veras necesita ser honrado y necesita ser glorificado en este mundo es Cristo Jesús, porque Él es el Señor. Y esto nos advierte, antes de decir este mandato, nos habla en hacer un fuerte énfasis en la gloria de Dios y en el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Este mandato, aparte de que está dirigido a los creyentes y hace un fuerte énfasis en hablar de la gloria del Señor Jesucristo, nos dice una cosa más ahí. Es un mandato negativo. El texto que estamos leyendo es, sea sin, ese sin es con ninguna, ¿no? O sea, nada, no debe haber nada. Estos mandatos negativos a veces son más difíciles de cumplir. Y voy por algunos lados para poder, vamos a decir, examinar nuestros corazones. ¿Por qué Dios tiene que decirnos que no hagamos tal cosa? O que sea esto sin acepción de personas, como dice el texto. ¿Por qué está en negativo? Número uno, porque naturalmente hacemos acepción de personas. Somos personas que discriminamos por todo y no pensamos en otros como iguales. Y vas a ir notando en el texto que Dios va a tener que hablarnos de amar de verdad al prójimo más adelante. Es un mandato negativo, y cuando es un mandato negativo, como está escrito aquí en Santiago, en el primer verso, revela en primer lugar que de repente muchos de nosotros estamos en ese camino, y segundo, que Dios quiere hacer un fuerte énfasis para que cambiemos nuestras vidas. Este mandato que es negativo se centra y está contra hacer acepción de personas. El texto es claro, no necesita, me parece, mayor explicación. Pero Santiago, hermanos, no nos va a dejar ahí con el mandato y va a ir a un segundo aspecto mientras él va hablando y explicando la enseñanza que quiere darles a los creyentes que están ahí creciendo en Cristo en medio de las dificultades del mundo que le rodeaba en esos tiempos, en medio de sus persecuciones. Les da una explicación y les dice cuando entra en la iglesia. Noten lo que dice el verso 2. Y viene el por qué. Dice, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida. Hermanos, en la iglesia y en el lugar donde nosotros desarrollamos especialmente la obra de Dios, van a venir personas. Y van a venir personas de diferente condición. Y puede ser condición económica, condición social, vamos a decir, diferente lugar de nacimiento. Y aquí ya voy a comenzar a hacer un énfasis. Yo sé que aquí Dios está hablando específicamente, y no quiero apartarme del texto. Dios va a hacer un fuerte énfasis entre la riqueza y la pobreza. Cómo miramos a los ricos y cómo miramos a los pobres. Y es la idea, entra un hombre con anillo de oro, con ropa espléndida, muy bien vestido, y también
Y eso hay que darnos cuenta. También van a haber otro tipo de personas. De repente aquellos a quienes nuestros ojos, los vemos, qué bien que este hermano esté aquí. Y ahorita voy a hacer algunos ejemplos para que vean cuán discriminadores somos cada uno de nosotros. Y también entra un hombre pobre con vestido andrajoso. Mi querido hermano, querido creyente en Cristo Jesús, mira, aquí Santiago está hablando a creyentes en Cristo Jesús. Cuando entra a la iglesia, y esto puede pasar, pasó, seguramente que ha estado ocurriendo, por eso les está corrigiendo Santiago. Tenemos que tener mucho cuidado cómo estamos ahí recepcionando y fijando, poniendo nuestra mirada en la gente que entra dentro de la iglesia. Ahora, hermanos, todos tenemos diferente condición de vida. Algunos, sí, vamos a hablar de ricos, pobres. Hoy día hay otros tipos de vamos a decir, de condición económica, ¿no? Hay clase alta, ¿no? Muy, muy alta. Hay clase media, media alta, y hacemos un sinfín de distinciones, ¿no? Hay de repente uno que es pobre, pero uno que no es tan pobre, ¿no? Y hay ya el que está al final, el que está el misio, ¿no? Ya el que anda pateando latas, ¿no? El que no tiene. Pero de todo tipo de personas van a entrar en la iglesia y entran a través de los tiempos. No solamente diferente condición económica, pero diferente condición social. Puede entrar un médico, puede entrar un abogado, o puede entrar un hombre que es carpintero o tiene otro tipo de oficio. O una mujer que es, y voy a decirlo con cuidado, solamente una mujer que trabaja en una casa. De repente, como madre de familia, que hoy día no es muy apreciado, ¿ya? O también una persona que trabaja en casas como una empleada, una servidora ahí dentro. Pero es interesante cómo somos de discriminadores, ¿no? O puede entrar una persona que sí viene de la ciudad, o de repente viene una persona extranjera, de repente con diferente color, ¿no?, de piel, diferente color de cabello, diferente forma, y hay diferentes cosas, y nosotros debemos ser muy cuidadosos en cómo vemos a las personas. Y ahí está la explicación de Santiago. Debemos de tener mucho cuidado en cómo miramos nuestra fijación en otros. Entra el hombre rico, entra el hombre pobre a la iglesia, pero el verso 3, el problema no es quién entra. El problema no es si entra gente rica, entra gente pobre a nuestra iglesia, si entran, vamos a decir, gente muy blanquita, gente muy profesional o gente que no tiene nada de educación en la iglesia, pero finalmente entra. Pero el problema no es quienes entran, el problema es con los que estamos adentro, cómo reaccionamos y cómo fijamos nuestra mirada. Mira lo que dice el texto. Y miráis con agrado. Esto es muy, muy importante. Hermanos, la acepción de personas tiene que ver con mi perspectiva de lo que yo pienso que es bueno, que es agradable, o que es correcto, o que es mejor. El texto dice, miráis con agrado al que trae la ropa espléndida. Y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar. Toma mi silla, no, acá ponte, ¿no? No, yo no he estado sentado ahí, siéntate tú, no te preocupes, yo estoy parado. Si no hubiera sitio, ¿no? Y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, pero al pobre, hermanos, y pasa, ¿no? A veces ha pasado en la iglesia y podemos darnos cuenta de eso. Hermanos, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en nuestro trato dentro de la iglesia. Somos tan jalados, hermanos, a enfatizar a cosas que no tienen realmente el valor necesario y espiritual para nuestras vidas. Y es que, hermanos, cuando nos acercamos a alguien, somos parciales, y voy a decirles por qué. ¿Por qué miramos a algunos con agrado? O también, otra cosa más dentro de la explicación, tratamos a otros con mucho agrado. El texto nos dice,
siéntate tú aquí en buen lugar, y le decís al pobre, estate tú ahí en pie, o siéntate aquí abajo en mi estrado. A veces, hermanos, aquí nosotros debemos tener mucho cuidado. Santiago nos explica cómo no debemos estar mirando y cómo no debemos estar tratando. Hermanos, cuando tratamos a las personas, cuando miramos y fijamos un aprecio a otros, tenemos que ser libre de prejuicios, libre, hermanos, de discriminación. Ahora, yo entiendo, hermanos, que ciertamente en nuestro corazón hemos sido y hemos aprendido formas, pero necesitamos despojarnos. Cristo Jesús es la mejor persona y el mejor ejemplo de una persona que miraba a todos sin discriminación. Él habló al rico, él habló al pobre, sanó a soldados, a gente muy sencilla, muy humilde, llamó a diferentes personas de diferente condición social. Había dos apóstoles. Uno era a favor de Roma, como Mateo, y otro era a favor de ir contra Roma. Era uno de estos rebeldes, ¿no? Casi un terrorista. Era, me parece, Simón el Celote. Este era básicamente un terrorista. Pero igual Jesús amó a las dos personas, les dio la misma oportunidad, miró con agrado a ambos y les dio el mismo trato. Hermanos, Jesús trató con mucho respeto a cualquier persona. Lo hizo con una mujer samaritana. Hermanos, y aquí una cosa importante para tener este asunto en nuestros corazones. Debemos mirar a las personas y debemos tratar a las personas con mucho cuidado, no fijándonos en las cosas externas, porque ahí puede haber un gran peligro de estar haciendo acepción de personas, una discriminación no sana en ese aspecto. Bien, aquí está la explicación de Santiago, y eso es el peligro en el cual nosotros podemos estar, ¿no? ¿Cómo miramos a la gente que entra a la iglesia? ¿Cómo tratamos a la gente que viene a la iglesia? No pienses en quien tratas bien o en quien miras bien, pero ¿y los demás? No todos somos iguales, no todos somos pecadores, no todos nacemos de Adán. Cuidemos nuestro corazón. Bien, vamos a ir avanzando. Después de esto, Santiago nos va a dar una exhortación. Versos 4 en adelante. Y nos hace reflexionar y nos exhorta con preguntas. Después de habernos mostrado y quizás lo que estaba ocurriendo en alguna iglesia en esos tiempos o estaban haciendo los creyentes en esos tiempos. Dice verso 4. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? ¿O hermanos, nos tratamos entre todos por igual? ¿O estamos haciendo distinciones? Y aquí Santiago amablemente nos dice, ¿no estás haciendo distinciones? Nos está llamando, hermanos, a tener cuidado con la acepción de personas. Y también nos dice el texto aquí, venís a ser jueces, en la mitad del verso 4, jueces con malos pensamientos. Hermano, un juez es una persona que debe aplicar justicia. Y se espera, hermanos, que nosotros tratemos a otras personas con bastante justicia. Con justicia que viene y desciende de Dios. Hermanos, es una fuerte exhortación contra la distinción o la acepción de personas y hacer un mal juicio de otros. Hermanos, ¿cuántas veces hemos juzgado a una persona por su vestimenta, por su forma de hablar, por su forma de conversar, por su ropa, por cómo gasta, por cómo habla? Hermanos, tengamos mucho cuidado de hacer distinciones porque seremos y estaremos haciendo un mal juicio. Esta exhortación, mis queridos hermanos, nos va a comenzar a hablar respecto a la pobreza. El verso 5 nos va a narrar
y decir lo siguiente: hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Vuelvo a leer la pregunta de Santiago. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Santiago nos narra y nos dice aquí y nos hace una pregunta. ¿Y qué está diciendo Santiago? Que solamente, estoy tratando de hacer un énfasis, solamente los pobres tienen acceso al reino de Dios. No está diciendo eso Santiago, pero está explicando algo respecto a la pobreza. Y también va a explicar más adelante algo respecto a la riqueza. Pero volviendo a hablar solamente respecto a la pobreza. En primer lugar, hermanos, una persona, como decía David, ¿no? Señor, no me hagas rico, ni me hagas tampoco pobre. Pero hermanos, normalmente una persona pobre, una persona que no tiene todos los recursos para sostenerse en esta vida, con mayor facilidad va a buscar a Dios. Y cuando encuentra a Dios y entiende lo maravilloso que Dios puede hacer en sus vidas y la forma en que Dios nos ha salvado, mis queridos hermanos, sabemos amar con mayor profundidad a Dios que a una persona que es rica. Es lo que nos está diciendo el texto aquí, que Dios eligió a los pobres de este mundo, porque hermanos, una persona que es pobre normalmente va a ser más rico en fe y va a ser una persona que tiene un mayor amor por Dios, una persona que está buscando las cosas ya no terrenas, porque finalmente quizás no las va a poder alcanzar, pero puede palpar las cosas, los tesoros celestiales. Y respecto a la riqueza, hermanos, versos 6 y 7, también el apóstol Santiago nos hace una exhortación respecto a la riqueza y a los ricos de este mundo. Verso 6 dice: pero vosotros habéis afrentado al pobre, y ahí nos menciona esto, y hay que tener mucho cuidado de estar afrentando al pobre, pero nos hace una pregunta respecto a los ricos. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? Hermanos, generalmente el rico es una persona, especialmente una persona sin Cristo, es una persona que es, vamos a decir como dice el texto aquí, personas que se abusan y se aprovechan de otros, oprimen a los más pobres, abusan aún de las leyes. Y hay que tener mucho cuidado. Y hermanos, yo quiero que notes y pienses una vez más en el contexto. Aquí, hermanos, no está hablando de cuando entra una persona a la iglesia y es una persona incrédula, rica o pobre. Está hablando de cómo nos tratamos entre los creyentes en cuanto a nuestra condición económica, social, política o lo que sea. Y debemos tener cuidado, pero centrándonos en este asunto, en estos dos aspectos que son trascendentales aquí, en cómo a veces nos tratamos. Hermanos, cuidémonos de menospreciar a personas que son pobres, o cuando estamos o andamos en pobreza, como que fuera una cosa sumamente terrible. A veces, hermanos, Dios va a querer y va a permitir que nosotros padezcamos pobreza espiritual para que tengamos riqueza en Cristo. ¿Sabía usted que el apóstol Pablo a veces pasaba necesidad? Y quizás había tenido solamente una comida al día, o quizás no había comido algunos días en la semana. Él sufría cosas. Hermanos, Cristo igual. Él no tuvo dónde recostar su cabeza. Y acabó. Él no fue un hombre multimillonario, hermanos. Él tuvo un tremendo énfasis de vida bastante austera, el Señor Jesucristo. Pero los ricos y la riqueza, hermanos, debemos tener mucho cuidado en nuestras vidas, porque nos puede volver abusivos, nos puede volver personas que somos totalmente injustos. Verso 7, quiero que notes algo más acerca de la gente que es rica.
¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Hermanos, generalmente personas ricas son bastante soberbias porque piensan que su dinero puede todo. Hermanos, aquí hay una gran exhortación para nuestras vidas y tener cuidado de hacer acepción de personas. Hermanos, a veces nosotros nos interesamos más en personas que tienen algo, porque hermanos, no estamos pensando en ellos. No es que nos interesa el rico, realmente nos interesamos por nosotros mismos. Somos sumamente interesados. Tenga cuidado, querido creyente, cómo está tu corazón respecto a esto. Es muy interesante, mis amados hermanos, que cuando hay hermanos que tienen algo de economía y riqueza dentro de la iglesia, todos son sus amigos, todos quieren estar con ellos, todos lo aprecian, pero al hermano pobre no se aprecia igual. Tengamos mucho cuidado, hermanos, y apreciemos estas cosas preciosas que la palabra de Dios nos dice y nos enseña. Esto tiene que ver, hermanos, con conocer a Cristo y vivir para Cristo. Hay una exhortación fuerte contra hacer distinciones y hacer mal juicio respecto a la pobreza, respecto a la riqueza. Y después de esto, hermanos, ya para ir terminando hoy día nuestra enseñanza, Dios nos da y nos hace un llamado a partir del verso 8. Y vamos a anotar algunas verdades para nuestra vida. En primer lugar, hermanos, he dividido en tres ese sector. Nos llama a hacer bien respecto a la acepción de personas. ¿Y qué significa hacer bien? Voy a leer versículo 8. Dice, si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. He tomado la última frase de hacer bien. Tenemos un llamado a hacer bien. Pero ¿qué significa hacer bien? Bueno, todo lo que está arriba. Todo lo que está antes en el versículo 8. ¿Ya? Esa es una frase, una idea hasta ese punto y coma ahí. Ahora, ¿qué cosa es hacer bien? Número 1, ser genuinos. Dice, si en verdad. ¿Ok? Nosotros necesitamos ser cristianos genuinos, cristianos verdaderos. No sé cuántos hemos tenido la frustración de que en algún momento hemos ido a un lugar, hemos recibido dinero y uno de esos billetes, y de repente un billete grande o una moneda de un buen valor era falso. ¡Qué frustración! ¡Qué incomodidad! ¿Cómo una persona me puede engañar? ¿Qué piensan esta gente, no? Inconscientes son. Me dan un billete de 100 soles, me está causando un daño. Igual, mi querido hermano. Hacer bien se trata de ser genuinos. Se trata de ser verdaderos y no falsos. ¿Cuánto de nuestro cristianismo es verdadero? Y si tú estás haciendo acepción de personas, no amas, no aprecias de verdad a la gente de Cristo especialmente, a tu hermano, sea cual fuere su condición, sea cual fuere su situación, sea cual fuere su color, no estás haciendo bien. Necesitas ser genuino. Pero otra cosa en hacer bien, hermanos, hacer bien es cumplir la ley real conforme a las Escrituras. Hacer bien, mis queridos hermanos, es cumplir conforme a la palabra de Dios. Te pregunto en esta noche, pensando en tus relaciones personales y cómo tratas a otras personas, ¿haces lo que la palabra de Dios demanda de tu conducta? ¿Aprecias a otros como Dios quiere en su palabra? Y aquí, hermano, Santiago nos lanza algo que tiene que ver con el asunto de acepción de personas. Hacer bien, hermano, significa amar a tu prójimo como a ti mismo. Es interesante, hermanos, y aquí quiero abrir un poco de aplicación para nuestras vidas. ¿Quién es tu prójimo? Antes de entrar a pensar en amar, porque
Eso es lo que Jesús dijo, ¿no? Que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y alguien le pregunta, bueno, ¿y quién es mi prójimo? Hermanos, cualquier persona en este mundo es nuestro prójimo. Y cuánto más si tenemos creyentes. Hermano, tu prójimo es tu esposa, es tu hijo, es tu pastor, es el hermano de la iglesia y cualquier persona, hermanos, en este mundo. Pero quiero ir un poquito entre los hermanos porque esto está dirigido a creyentes. En hogares cristianos, en la iglesia de Cristo, de verdad, mi querido hermano, quiero hacerte esta pregunta. ¿Estamos haciendo bien? ¿Estamos amando a nuestro prójimo como me amo a mí mismo? Cuando yo tengo una dificultad, ¿quisiera que me ayuden? Claro, yo quisiera que me ayuden. ¿Ayudas? Cuando tengo una responsabilidad, quisiera que alguien me ayude en mi responsabilidad. ¿Ayudas? Cuando tienes una carga, quieres que otros te ayuden a llevar esa carga, pero cuando otro tiene otra carga, ¿le ayudas a cargar su carga? Siempre estamos pensando en nosotros mismos, pero el mandato, hermanos, para poder mirar a todos por igual, necesitamos amar al prójimo como a uno mismo. Hermanos, si no somos genuinos, si no cumplimos la palabra de Dios y si es que no amamos a nuestro prójimo como nosotros nos amamos a nosotros mismos, no estamos haciendo bien. Y eres una persona que discriminas y que haces acepción de personas. No estás haciendo bien y tu cristianismo no está bien. Tenemos un gran llamado a hacer bien en cuanto a cómo tratamos a otros, cómo tratamos a nuestro prójimo. Este llamado, finalmente, lo dice claramente Santiago. Mira, hacer discriminación de una persona es pecar. Es pecar. Recuerdo una ocasión en una iglesia, estaban eligiendo un pastor. Y hermanos, hay a veces nuestros favoritismos y vamos a decir nuestros prejuicios y nuestra acepción de personas siempre llegan a meterse entre esas cosas. Quiero animarles, mis queridos hermanos, a tener cuidado de no pecar. Miren lo que nos va a decir verso 9 en adelante. Antes de, como les mencionaba, hermanos, llegó el tiempo de elegir una persona para pastorear la iglesia. No les voy a decir la iglesia, no les voy a decir ni el pastor, ni nada. Pero hermanos, había un hombre que estaba pastoreando ya la iglesia y unos hermanos comenzaron a hablar y decir, bueno, este hombre, ¿qué me va a enseñar? Yo soy ingeniero, yo soy médico, él ha ido solamente a un seminario, ¿qué me va a enseñar? ¿Qué va a hablar conmigo si yo tengo otros estudios? Hermanos, rechazaron a este pastor y buscaron un pastor que sea una persona que tenga las cualidades que ellos tenían. ¿Saben qué, hermanos? Esas cosas pasan. A veces nuestros ojos miran fuera de lugar y se enfocan en cosas que no valen la pena. Y todas estas cosas, hermanos, de acepción de personas, hermanos, es pecado. Verso 9. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. No vayas a pensar que si estás fijándote y mirando bien a un hermano y a otro no, y haces acepción de personas, que eso no es solamente mi apreciación. No, está mal, eso es pecado. Estás transgrediendo la ley de Dios, no estás haciendo bien. Versículo 10 nos dice, porque cualquiera que guardare, y recuerda, guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Pero tú dices, hermano, mira, yo sé que de repente me inclino más no tengo muchos amigos en la iglesia, solamente me junto con algunos y algunos aprecio, algunos no. Pero en otras cosas estoy bien. Mira, si transgredes solamente ese asunto, transgredes todo. Hermanos, nosotros no podemos ser selectivos en qué deseamos obedecer.
Nosotros no podemos ser selectivos en qué pecados dejamos continuar en nuestras vidas. Si estás haciendo acepción de personas y estás juzgando mal a otros y no aprecias igual a tu prójimo y no amas igual a cualquiera sea su condición, estás en pecado. Estás en pecado. El verso 10 nos dice que somos culpables de todos los mandamientos. Verso 11. Porque el que dijo, mira cómo Santiago nos termina ahí hablando de este. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Mira, hermanos, aquí pone pecados grandes, pero lo que está diciendo, hermano Santiago, es que bueno, si tú dices, bueno, pero yo estoy cumpliendo todos los demás mandatos, ahí en tu corazón sabes que haces acepción de personas, que no aprecias igual a todos tus hermanos. Mira, estás haciendo mal en tu corazón. De repente dices, pero yo estoy diezmando, yo estoy ofrendando, yo voy a todos los cultos, pero estás haciendo mal. Estás pecando y estás transgrediendo la ley de Dios. Una cosa más, hermanos, para ir terminando la enseñanza en esta noche. Y vamos a ir ahí a considerar este asunto de la libertad que tenemos, ¿ya? Verso 12 realmente aquí verso 12. Así hablad, miren lo que nos anima Santiago, así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Y leo el verso 13 también. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Hermanos, miren, ¿a qué nos llama Santiago aquí al final? Este llamado, hermanos, nos llama a hablar bien, a hacer bien, porque, hermanos, nosotros estamos bajo una ley de la libertad. Hermanos, somos libres del pecado. Somos libres de prejuicios. Aprenda, hermanos, cambie su mente, renueve su corazón en las libertades que Dios nos ha dado. Liberémonos de prejuicios en esta vida. El verso 13, mira lo que nos dice. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Hermanos, todos, tarde o temprano, vamos a ser juzgados. Pero lo que Dios nos garantiza, que si nosotros no hacemos misericordia, seremos juzgados en la misma manera. Si tú andas por la vida, querido creyente, andas ahí discriminando a otros, amando solamente a los que te convienen y a los otros no, tarde o temprano, con esa misma forma, vas a ser juzgado y vas a ser medido. Y una cosa que nos dice la palabra del Señor ahí al finalizar: la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Saben qué significa esto, hermanos? Que todos vamos a ser juzgados, ya sea en esta vida presente o en la venidera. Pero una cosa que es muy importante, hermanos, nos dice aquí el texto que la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Saben qué, hermanos? Dios, a pesar de que somos totalmente inmundos, totalmente pecadores, totalmente corrompidos, totalmente enemigos de Cristo, un día, a pesar de todo eso, en su misericordia, Él nos ha salvado. Y nos va a mirar como iguales en el cielo. Ninguno de nosotros seremos mejor que el otro. Seremos iguales delante de los ojos de Cristo, porque todos somos sucios y viles. Y es muy interesante, hermanos, que siendo como somos imperfectos, pecadores, totalmente corrompidos por el mal, solamente redimidos por la sangre de Cristo, miremos a nuestro prójimo desde la altura, ¿no? Miramos como que los demás están abajo, ¿no? Y solamente los que son de mi nivel o tienen mi condición social, mi condición cultural, mental, no, solamente yo con ellos. Hermanos, tenemos un llamado de Dios a hacer bien, tenemos un llamado de Dios a no pecar, tenemos un llamado, hermanos,
para mantener en esta libertad que Dios nos ha dado por el juicio del pecado y que ha sido hecha en misericordia para nuestras vidas. Hermanos, vivamos perfectos en el Señor Jesucristo. Yo le suplico a cada uno de ustedes, mi amado hermano, mi amada hermana, a vivir perfecto en Cristo Jesús. Dios ha sido muy bueno con todos nosotros. Él nos ha dado su gracia y misericordia en estos tiempos. Seamos, hermanos, seamos las personas, los hombres y que Dios quiere para esta vida, para este cristianismo. Seamos genuinos, hermanos, en toda nuestra manera de vivir. Quiero agradecerles a todos ustedes que nos han estado acompañándonos aquí en nuestros cultos. No se olviden los cultos que estamos transmitiendo aquí. Ahí están nuestros horarios, están escritos ahí. Los días miércoles, como hoy, nos reunimos a las 7 de la noche. Tenemos nuestro tiempo de oración y de estudio bíblico. Luego, los días domingos, nos estamos reuniendo a las 11 de la mañana. 11 de la mañana tenemos ahí 2 preciosos estudios de la palabra de Dios. Tomamos nuestro tiempo para cantar también al Señor y ahí les esperamos. Y también domingo a las 6 de la tarde tenemos otro precioso culto para estar ahí aprendiendo más de la palabra del Señor. Les esperamos para este domingo. No se olvide, esté compartiendo este video, esté compartiendo, mi querido hermano, haga un comentario, etcétera, ahí para que otras personas puedan escuchar la palabra de Dios. Pensando en la discriminación, una cosa más que no quiero olvidarme de decir antes de despedirnos en una oración en esta noche. Querido amigo, ciertamente los hombres hacemos discriminación, pero el Dios de los cielos, el Dios que está allí en toda su santidad, perfecto, Él te ama igual y envió a Cristo Jesús a morir por ti. A Él no le importa si eres rico, a Él no le importa si eres pobre, a Él no le importa cuál pecado has cometido. A Él le importa que estés dispuesto a venir a Él y seguirle. Ven a Cristo Jesús. Acepta la gracia de Cristo para que puedas ser salvo. Permíteme orar por ti y estaremos terminando con una oración. Padre Celestial, te damos las gracias por la oportunidad que hemos tenido de escuchar tu palabra en esta noche, en este tiempo. Ayuda a mis hermanos, a todos, Señor, a que podamos andar, a que podamos vivir en esta vida, Señor amado, sirviéndote sin hacer acepción de personas. Y aquellas personas que todavía no te conocen, Padre, que te busquen. Padre, que puedan hallar en Cristo Jesús, su Señor, su Salvador. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Queridos hermanos y queridos amigos, gracias por estar aquí en la transmisión de la iglesia. Nos vemos nuestro próximo culto el día domingo a las 11. Que el Señor les bendiga.